Hello. Hi, everybody. Hi, good afternoon. Welcome to the 23rd Annual Library of Congress National Book Festival, a place where everyone has a story. At this time, we ask you to please turn off or silence your phones. I want to point out the closest restrooms are over your shoulder behind us, your left, my right. We also want to notify that this event is being recorded and your entry and presence in this program constitutes your consent to be filmed or otherwise recorded. Thank you for joining us. And now, en español. Bienvenidos al Festival Nacional del Libro de la Biblioteca del Congreso. Este es nuestro año número 23 haciendo este hermoso programa. Les pedimos que por favor pongan su teléfono en silencio y también decirles que el baño más cerca está atrás nuestro, a mi derecha, a su izquierda. Este programa va a ser grabado. Y al estar en este cuarto, en este programa, ustedes dan consentimiento de también ser parte de la grabación. Gracias por estar aquí y espero que disfruten del programa. Y ahora a introducir mi colega María Peña. Esta es nuestra única presentación en español. Y esta va a ser una introducción general sobre la biblioteca, las colecciones, programas y servicios. Podrán enterarse de los recursos disponibles y también de datos curiosos para todos los que aman la cultura, la historia y, lo más importante, la lectura. También tenemos para ustedes un mensaje sorpresa de una autora, probablemente su autora favorita, de literatura infantil. Y con eso le paso el micrófono a María. Hola, ¿cómo están todos? ¿La están pasando bien? Perfecto, porque hay de todo para todos. Bueno, gracias por estar presentes acá en el Festival Nacional del Libro de la Biblioteca del Congreso en su 23ª edición. Yo soy María Peña y trabajo en la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca. Es un honor para mí estar acá con ustedes para compartir mucho de nuestro tesoro nacional. Esperemos que disfruten la presentación y que disfruten la presencia acá en el Festival Nacional del Libro. De antemano yo solo quiero advertirles que es imposible resumir en media hora lo que es la Biblioteca del Congreso y todo lo que ofrece, porque es inmensa, se van a dar cuenta pronto. Y lo que pretendo acá es simplemente hacerles un resumen, una pequeña introducción a esta biblioteca. Pero lo que queremos es que se lleven con ustedes el mensaje de que esta biblioteca es para todos. Pero antes de empezar la presentación vamos a hacer un pequeño ejercicio para romper el hielo. Así es que si tienen papel y lápiz, sáquenlo ahora. O si no tienen papel y lápiz, usen su teléfono. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, 1 minuto. Apunten, hagan una lista en 1 minuto de todas las cosas que traen en mente ahora mismo. ¿Qué lo que les está preocupando? Cosas pendientes que tienen que hacer, la lavandería, que dejaron alguna plancha encendida en la casa. Vamos. ¿Ya casi terminan? Escriban todo lo que se les ocurra, lo que tengan en la mente ahora. Tres, dos, uno, cero. Ok. Ahora que ya vaciaron su mente de todas las preocupaciones del mundo, habidas y por haber,
queremos que se llenen con todo el contenido que vamos a compartir sobre la Biblioteca del Congreso. ¿Están listos? Perfecto. Ahora sí arrancamos. Bueno, la Biblioteca del Congreso en realidad tiene 3 edificios en el complejo de Capitol Hill. En esta pantalla estamos viendo el edificio Jefferson, que abrió sus puertas al público en 1897. Acuérdense de esa fecha porque va a ser muy importante más adelante. Y aquí les quiero dar un pequeño recorrido de la historia de la Biblioteca del Congreso, porque en realidad la biblioteca inició en el año 1800, empezó en un pequeño salón del Capitolio, pero lo que pasó fue que en 1814 las tropas británicas quemaron la capital y quemaron la biblioteca, y ahí se esfumó buena parte de la colección, que eran casi 3,000 libros. Entonces, en 1815, el entonces presidente Thomas Jefferson vendió su biblioteca personal de casi 6,500 libros por un total de $23,950. Y para que se den una idea del valor, ese monto ahora en 2023 sería el equivalente de casi $475,000. El Congreso aprobó la compra y la nueva biblioteca empezó. Entonces luego vino el edificio Adams y luego vino el edificio Madison, que terminó de construirse en 1981, y en Culpeper, Virginia, tenemos una enorme instalación donde se preservan y almacenan más de 1 millón de grabaciones audiovisuales. Es una maravilla, yo los invito a que algún día vayan porque incluso tiene un teatro donde se muestran películas antiguas que han sido preservadas, incluso algunas de Cantinflas. La misión de la biblioteca es atraer, inspirar e informar al Congreso y al público estadounidense con una fuente universal y perdurable del conocimiento y creatividad del ser humano. Por eso hay mucho empeño en preservar todo tipo de materiales para futuras generaciones y también en digitalizar buena parte de estos contenidos para que el mundo entero tenga acceso a ellos. Así es que no importa dónde estén, pueden estar en Timbuktu, en China, pueden tener acceso a los materiales que ya han sido digitalizados en la biblioteca. Acá vemos en la pantalla a la doctora Carla Hayden, que es la bibliotecaria. Ella en 2016 hizo historia porque se convirtió en la primera mujer y en la primera persona de raza negra en ocupar este cargo. Este cargo se creó en 1802 y es designado por el presidente de Estados Unidos y requiere la confirmación del Senado. Ahora, esta es la joya de la corona, porque cuando decimos que la Biblioteca del Congreso es la más grande del mundo y es además una fuente inagotable de conocimiento humano, no estamos exagerando. Pueden ver en pantalla pues un resumen de lo que tenemos. Más de 175 millones de artículos, no solo libros, en 470 idiomas. Ustedes pueden preguntarse qué es lo que tenemos. Yo diría que la pregunta es ¿qué no tenemos? Porque en realidad es inmenso y es como estar queriendo describir el océano. Es inmenso, hay de todo y para todos. Pero les voy a dar algunos ejemplos, que no los puse en pantalla, pero les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la Biblia de Gutenberg del siglo XV, que fue adquirida por la biblioteca en 1930 y es una de 3 copias de piel que existen en el mundo.
También tenemos el periódico más antiguo del mundo, que fue publicado en Londres en 1659. Tenemos la más extensa colección de libros de historietas, o en inglés comic books, uno de los cuales se publicó en 1936. Tenemos un mapa de 1507, que es un mapa que fue hecho por Martin Waldseemüller, en el que apareció por primera vez el nombre de América. También tenemos el libro más grande del mundo en la biblioteca, que mide 5 pies por 7 pies, con más de 40,000 imágenes a colores de Bután, el país asiático. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo adquiere la biblioteca todos estos materiales, todas estas colecciones? Les puedo resumir. Tenemos varias formas de adquirir nuestras colecciones: mediante donaciones, depósitos en la Oficina de Derechos de Autor, que es Copyright, intercambio con otras bibliotecas, a través de otras agencias del gobierno también, acuerdos con casas editoriales y, por supuesto, la compra de materiales. Para eso contamos con varias oficinas en el mundo, en casi todos los continentes, y se encargan de ayudarnos a ampliar estas colecciones. En América Latina, por ejemplo, tenemos una oficina en Río de Janeiro. Ese es otro dato que quiero que se aprendan de memoria. Aquí les quiero dar un resumen de algunas de las cosas que tenemos en las colecciones hispanas, porque tenemos millones de artículos de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Un dato interesante del Salón de Lectura Hispana es que fue la primera que estableció la biblioteca en 1939 para realizar estudios en áreas especializadas. Así arrancó el estudio profundo de temas relacionados con el español, el portugués y la cultura latinoamericana. Tenemos de todo ahí en la colección hispana. Tenemos una versión en quechua del libro de Don Quijote, por ejemplo. Y también queremos solo para académicos y para investigadores. Es para todos, es para los maestros, los estudiantes, las familias, los centros comunitarios, porque hay una idea de que esto es solamente para el Congreso, porque claro, ven el nombre Biblioteca del Congreso, que en sus inicios era un servicio exclusivamente para miembros del Congreso, pero luego se amplió con el tiempo. Así es que ahora es una biblioteca para todos. Ustedes pueden, si están aquí en el área de Washington, pueden llegar a visitar. De martes a viernes tenemos abierta la sala de lectura principal, que es una maravilla. Está abierta al público 2 horas al día, 1 hora en la mañana y otra hora en la tarde, y es gratis. Y ustedes van, pueden tomar fotos, pueden ver todos los alrededores. Es una experiencia única, porque además es un edificio maravilloso. No existe otro como ese en Estados Unidos y en el mundo. Así es que los invito a que nos visiten allí. Aquí, por ejemplo, les quería decir que, por ejemplo, hay materiales digitales para uso gratuito. Por ejemplo, si están haciendo algún documento, algún ensayo, investigación, hay imágenes que ya no tienen restricciones de derecho de autor y las pueden descargar y utilizar de forma gratuita. Tenemos blogs sobre diferentes temas de cultura universal, centradas en nuestras colecciones. Tenemos el Veterans History Project, que es muy bueno porque este proyecto se encarga de preservar, de colectar y preservar para la eternidad los testimonios y narrativas de nuestros veteranos de guerra. Cualquier persona que haya prestado servicio militar en Estados Unidos y que quiere compartir su historia con nosotros, los invitamos a que nos envíen sus fotos, sus videos, sus documentos. La biblioteca se encarga de preservarlos y compartirlos con el mundo. Es una experiencia muy, muy buena. Les cuento como anécdota que el 2 de agosto nos visitó el actor Morgan Freeman, porque él hizo un documental que va a salir al aire el 20 de agosto, sobre la experiencia de una unidad de guerra segregada entonces durante la Segunda Guerra Mundial,
y la cadena CBS le quiso mostrar el libro en el que se basó el documental, y la biblioteca es la única institución que tiene 2 copias de ese libro. Así es que la CBS va a difundir la entrevista con Morgan Freeman en la biblioteca este domingo, y el documental sale el 20 de agosto en el canal de History Channel. Es importante. El otro recurso que me parece que es importante que ustedes conozcan es el de NLS, que es la red de bibliotecas, una red nacional de bibliotecas para personas ciegas o discapacitadas que tienen alguna discapacidad de lectura. Es importantísimo que sepan, porque tenemos ahí incluso materiales en español. Tenemos más de 8,000 libros en español, incluyendo libros de audio y libros en braille. Y es gratis además. Las personas que necesitan este servicio se pueden inscribir de forma gratuita. La biblioteca les manda un aparato para que puedan leer los libros en braille o los libros de audio. Y ahí el único requisito es que sean residentes de Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Es una maravilla. Yo creo que es un mensaje que envía la biblioteca de que es, como decía anteriormente, una biblioteca para todos, que no excluye a nadie. Ahora, nosotros recibimos muchas preguntas del público y de las familias sobre qué hacer para que nuestros niños y jóvenes desarrollen el hábito de la lectura. Porque es un gran reto. Mucha gente sabe muy bien de que muchos niños se enchufan al televisor o a sus pantallas del teléfono y no cogen un libro. Entonces muchos padres están frustrados con eso y nos preguntan, ¿qué podemos hacer? Pues aquí les tenemos esta sorpresa, porque nuestra embajadora para la literatura juvenil, Meg Medina, nos grabó un video cortito dándonos 5 consejos. Oigan bien, 5 consejos para cómo hacer para que los niños y jóvenes desarrollen el hábito de la lectura. Así es que escuchémosla. Hola, me llamo Meg Medina y soy la embajadora nacional para la literatura juvenil. Mi trabajo durante los próximos 2 años es promover la lectura entre los niños y sus familias en todo el país. Eso les incluye a ustedes. Hay tantas formas sencillas de hacer que la lectura sea parte de la vida de sus hijos, aun si no fue parte de las suyas. Aquí les ofrezco unas ideas para promover la lectura en sus hogares. Primero, tengan en su casa libros, periódicos, revistas. No podemos leer si no hay nada que leer. Segundo, vayan a la biblioteca con frecuencia y junten esos viajes con otras cosas agradables. Vayan a tomarse un helado o vayan al parque. La idea es que sus hijos piensen que ir a la biblioteca es parte de algo muy agradable. En la biblioteca pueden registrarse para obtener una tarjeta para sacar libros gratis todas las semanas. Puedes estudiar un idioma nuevo, puedes encontrar un nuevo pasatiempo, pueden escuchar una hora de cuentos. Hay tantos programas que puedes investigar en la biblioteca pública. Tercero, siempre apartar tiempo para leer. Cuando uno dedica tiempo a algo, está diciendo que es importante. No importa cuándo lean juntos. Muchas familias leen a la hora de acostarse, pero puede ser otro tiempo que es más conveniente para ustedes. Lo importante es que todos los días hay media hora, 20 minutos, media hora a donde se lee. Siempre dejen que sus hijos escojan lo que ellos quieren leer. Si les interesa cuentos de los luchadores, que busquen libros sobre eso. Si les gustan camiones o fashion o lo que sea, deja que ellos escojan los libros. Síguele el interés natural que está dentro de ellos. Tener opciones le da poder a los niños y es un poder muy importante en ellos. Y sobre todo,
no convertir la lectura en una batalla entre el tiempo frente a la pantalla y el tiempo con el libro. En el mundo de hoy, las dos cosas existen en la vida de los niños. Lo que hay que hacer es encontrar el equilibrio. Bueno, prueben con esas ideas y diviértanse con la lectura. Cariños a todos. Bueno, ahí escucharon bien, 5 consejos prácticos para que nuestros niños y jóvenes aprendan a desarrollar este hábito importante de la lectura que los va a acompañar toda su vida. Ahora, llegó el momento, la hora de la verdad, porque vamos a poner a prueba su memoria. Recuerden que yo les dije, tomen apuntes y acuérdense de estos datos porque iba a haber una prueba, un pop quiz. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo abrió al público el edificio Jefferson? Levanten la mano. Ella dijo 1897, correcto. ¿Cuántos artículos hay en la Biblioteca del Congreso? No, eso no cuenta. ¿Un número más o menos? Exacto, más de 175 millones, que incluye libros, grabaciones, manuscritos, mapas, fotos, lo que se les ocurra, lo tenemos. ¿Qué tipo de recursos tiene la Biblioteca del Congreso para personas ciegas o con discapacidades de lectura? La Red Nacional de Bibliotecas NLS, que son 94 bibliotecas en todo el país. El único requisito es estadounidenses en el exterior. Entonces tienen acceso a libros de braille y libros de audio. ¿Cuál es un consejo que dio Meg Medina para que los niños desarrollen el hábito de la lectura? No, otra persona. A ver. Ahí está el micrófono. A la biblioteca. Llevarlos a la biblioteca y que sea una experiencia divertida, memorable, bonita, que lo asocien a algo divertido. Ustedes se acuerdan cuando eran niños que los llevaban al parque y si se portaban bien les daban un helado o les compraban un juguete. Pues así, ¿no? Con los niños, que asocien la lectura con algo divertido, placentero, relajante y que les va abriendo un mundo, ¿no? Eso es un consejo importante. ¿Cuál fue otro consejo que dio? Tener libros en casa. Tener libros en casa, muy importante, porque fue el primer consejo, ¿no? Bueno, si no hay nada que leer en la casa, pues ¿qué va a leer el pobre niño, no? La caja de cereal no cuenta. Así es que yo creo que es un consejo importante, ¿no? ¿Un tercer consejo? Bueno, pero los pueden conseguir en la pantalla de su teléfono, o sea, no se excluyan, no se limiten, como decía ella, porque no tiene que ser una pelea entre la pantalla y el libro, coexisten, porque ahora incluso está Kindle y están montones de recursos que hay en internet, ¿no? Para poder leer. Un último consejo. Apoyar sus elecciones de lectura. Exactamente, que los niños escojan lo que quieran leer. Y también que sea apropiado, adecuado a su edad, ¿no? No les van a dar un libro de álgebra a los 5 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿en qué país está la única oficina de la biblioteca en América Latina? ¿En qué país o en qué ciudad? Otra persona, por favor. En Río de Janeiro. Exacto, muy bien, muy bien. O sea que pusieron atención. Recuerden que al principio yo les dije, tenían que vaciar su mente de las preocupaciones que trajeron hoy acá y llenar su mente y sus corazones del contenido que la biblioteca les ofrece, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos a abrir la sesión a preguntas y respuestas, pero quería mostrarles en la pantalla las distintas formas que tenemos para que ustedes se comuniquen con nosotros, ya sea para dar algún comentario, alguna sugerencia, alguna idea.
pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Tenemos una página de Instagram, tenemos Twitter, que ahora ya sabemos que tiene la X. Y si tienen alguna pregunta de cualquier contenido de la biblioteca, también tenemos la página de Ask a Librarian. Pregúntenle a un bibliotecario. Así es que no se vayan con dudas, no se vayan con preguntas, porque nosotros trataremos de darles esa información. Tenemos poquito tiempo para preguntas que ustedes tengan y que yo pueda contestarles. Ay, perdona. Ups, por aquí. Le van a dar un... Sí, perdón, ya me pasaron el micrófono. Tenía una pregunta. ¿Cuál es el beneficio para los autores de tener sus libros adquiridos por la librería de Congreso? Bueno, en primer lugar, porque está la protección de la autoría de ese libro, ¿no? Es tu contenido, es tu creación, y el registrarlo con la Oficina de Copyright, de Derechos de Autor, lo protege. Entonces lo protege de que otra persona venga a robarte la idea o que quiera plagiar la idea. En primer lugar, la protección de tu contenido. Y segundo, porque lo pone a disposición del público. Porque cuando alguien quiera venir a hacer una investigación sobre un tema sobre el que tú has escrito, lo van a encontrar en la biblioteca y lo pueden utilizar como un recurso. Recuerden que yo les hablé de recursos para el aprendizaje y para investigaciones, pues ahí pueden tener acceso a ese libro para utilizarlo para su trabajo académico, por ejemplo. Muy buena pregunta, gracias. ¿Otra? Ella tenía, she had a question. Ella ahí. ¿Por qué es en Brasil que está la oficina y hay algún plan en el futuro para tener en un lugar como México, más cerca de los Estados Unidos? Sí, bueno, tenemos oficinas en casi todos los continentes y cada oficina maneja toda el área geográfica. Entonces son como más de 60 países, creo, que cada oficina pues controla y que nos ayuda para la adquisición de materiales. No tengo conocimiento de que vamos a ampliar oficinas en América Latina, pero lo puedo averiguar. Esa oficina trabaja pues con toda el área. Ahora, en el caso de México, como es parte de Norteamérica, nosotros ya estamos trabajando con nuestros contactos ahí en México, porque es parte de Norteamérica. ¿Otra pregunta? Un momentito. ¿Cómo sacar la tarjeta de la librería del Congreso, la credencial? Y aparte de obtener los libros, tener acceso a los libros, ¿qué otros beneficios nos trae esa tarjeta? Ok, muy buena pregunta. Ahora, la tarjeta de lector, que se llama Reader's Card, es gratuita en primer lugar. Si viven en el área de Washington, se presentan en persona a la biblioteca, llenan un formulario que ya está en línea, se toman la foto para que les den su cédula de identidad y listo. Ahora, la próxima vez que quieran venir a usar los salones, pues primero, si es posible, buscan en línea el material que necesitan, el libro, el mapa, la foto, lo que sea, y hacen una cita para poder visitar el salón y hacer su investigación. Y eso facilita que además nuestro personal les tenga ya listo el material. Cuestión de que cuando ustedes ya se presenten, el libro está en el escritorio listo para que ustedes lo puedan utilizar. Y bueno, el beneficio es simplemente eso, tener ese acceso a esa fuente inagotable de conocimiento humano. Pero también tenemos, como decíamos anteriormente, otras actividades para las familias y para las comunidades en la Biblioteca del Congreso. Así que no se limiten, porque hay de todo, no solamente para los que están haciendo investigación. Un momentito. No, quería hacer un comentario adicional. No es exclusivo ser residente de Washington. Por ejemplo, yo vivo en Charlottesville, Virginia, y tengo mi library card renovada. A ver, trae. Cierta frecuencia a eso, precisamente. ¿Ves? Como les dije, no hay límite. Aquí tiene la tarjeta de lector
del señor Jorge Grajales Díaz. Muchas gracias. Ay, Dios mío, ya saben quién soy yo. Perfecto, así es que no hay límites. Y otra misión o digamos otro objetivo que tiene la biblioteca es digitalizar buena parte de sus colecciones. Es imposible digitalizar más de 175 millones de artículos, pero estamos en ese intento para que el mundo entero tenga acceso a ese contenido. Entonces algunas veces ni siquiera hace falta ir en persona a la biblioteca, pueden buscarlo en línea y descargar la foto, descargar el mapa, lo que fuese. Hay algunos libros que ya incluso están en versión de PDF, pero que no hay esa limitación, especialmente con las fotos y las imágenes que hay en la biblioteca. Y por cierto, otro dato que se me olvidó decirles anteriormente, oficialmente fuimos declarados por el récord de Guinness, el récord mundial de Guinness, como la biblioteca más grande del mundo. Le ganamos incluso a la biblioteca de Gran Bretaña. Así es que no sé si tienen alguna otra pregunta. Usted ha dicho que se puede sacar la tarjeta también en línea. No, se llena el formulario. O solamente, pero hay que ir en persona, ¿verdad? Sí, porque hay que tomarse la foto para que sepan identificarlo cada vez que se presente a la biblioteca, pero es gratis. Sí, gracias. Y bueno, yo quiero agradecerles en realidad su presencia y su participación. Tenemos regalitos aquí para ustedes para que se lleven de recuerdo. Tenemos material de Meg Medina, que de hecho va a tener alguna presentación aquí en el festival, calcomanías, pegatinas, como le quieran llamar. Y nada, queremos agradecerles su presencia y su participación. Esperamos que disfruten de este festival y si tienen algunas preguntas adicionales, pues se pueden acercar a mí y yo con gusto les ayudo. Muchas gracias.